Y recordemos, algo que ya habíamos analizado anteriormente, es lo relativo a la denuncia, a la querella. Y para ello tendríamos que recordar que, lo saben, la investigación de los hechos constitutivos de un delito se inicia con una denuncia o una querella, cuando obviamente la normatividad impone como requisito la procedencia de la formulación de esta, obviamente, ¿verdad? Entonces, por lo que en materia de la comisión de los delitos fiscales, podemos encontrar nosotros obviamente que en el Código, ¿verdad?, Fiscal de la Federación, se va a establecer para algunos tipos de delitos que estos se deben de iniciar por medio de la denuncia y en algunos otros casos a través de la querella, ¿ok? Entonces, eso es dependiendo obviamente del tipo de delito. Entonces, se va a especificar en documento, ¿sí?, jurídico, se va a especificar en este código, ¿sí?, obviamente la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para presentar una querella, ¿ok? Para efecto de que proceda la acción penal que intente en contra del defraudador fiscal, ¿verdad? En un momento determinado es cuando nosotros tenemos especificado, obviamente, que se inicia a través de una querella, la que lleva a cabo, por supuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero para otro tipo de delitos no va a existir tal requisito, como ya lo habíamos indicado. Por lo que entonces se dice que bastaría una simple denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal. Y entonces, si nosotros revisamos el contenido, como ya les había indicado, desde capítulo 2 del título 4 del Código Fiscal de la Federación, vamos a poder encontrar, obviamente, que la gran mayoría de los delitos contemplados en este ordenamiento, ¿sí?, van a requerir como requisito para la procedencia de la acción penal el hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querella. Mientras que para los demás, decíamos nosotros, faltará esa denuncia que ya habíamos mencionado, denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal, ¿ok? Entonces, este ordenamiento nos establece, por supuesto, que los delitos fiscales para los que se requiere, ¿verdad?, la denuncia de hechos, van a ser algunos de ellos, los mencionamos. El alterar o destruir los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales, o bien impedir que se logre el propósito para el que fueron colocados, ¿okay? Después, el alterar o destruir las máquinas registradoras de operaciones de caja en las oficinas recaudadoras, o tener en su poder malvetes o precintas sin haberlos adquirido legalmente o enajenarlos sin estar autorizados para ello. Todo lo que es de uso exclusivo, en este caso para fines recaudatorios. El que un servidor público amenace de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes con formular por sí o por medio de la dependencia, en este caso, ¿verdad?, de su adscripción, una denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. El que un servidor público revele a terceros la información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales. Obviamente, nosotros tendríamos que analizar cuáles son los artículos, porque recuerden ustedes que estos se establecen del artículo 99, 92 y hasta el artículo 115. Entonces,
Para cada uno de estos aspectos tendremos nosotros el fundamento, que les digo, más adelante les dejaré una investigación al respecto. Pero ya van a tener ustedes cuál es la fuente, porque la fuente de información será el Código Fiscal de la Federación. Entonces, y ya nada más nos faltaría mencionar otra figura, ¿no? Delictiva, que se va a iniciar por denuncia. Y será expedir, enajenar, comprar o adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos similares, ¿ok? Entonces, es muy interesante todas las figuras delictivas que se pueden encontrar y es mucho más lo que podríamos agregar. Es muy importante, por supuesto, de igual manera, recalcar que la querella no puede ser presentada por cualquier dependencia del SAT, ¿ok? Sino únicamente y exclusivamente por aquellas facultadas debidamente dentro del organismo o dentro del organigrama de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Entonces, y ahí vamos a atender nosotros, por supuesto, que esto tendrá que ser conforme al reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Y desde luego, ¿quiénes van a ser los funcionarios que van a estar facultados para ello? Van a ser estos. En primera instancia, el Procurador Fiscal de la Federación, por supuesto, el Subprocurador Fiscal, por supuesto, recuerden ustedes que estamos hablando de materia fiscal, ¿ok? Subprocurador Fiscal de Investigación y el Director General de Delitos Fiscales. Ellos van a ser las personas que se podrán encargar, ¿sí? Como ya habíamos indicado, ¿sí? Los 3 funcionarios facultados para efecto de llevar a cabo la querella. Ahora, sí, con la precisión de que la querella puede ser presentada por cualquiera de estos 3 funcionarios, de manera indistinta, cualquiera de los 3. Es decir, sin que medie, sin que exista alguna o algún orden, ¿no?, de prelación en cuanto a primero uno y después el otro, no, sin que exista prelación alguna, ¿no? Y entonces, obviamente, y tampoco sin que exista un orden jerárquico en el que, por ejemplo, el Procurador Federal de la Federación, Fiscal, perdón, de la Federación, sea el principal, ¿no? Y entonces, y que solo ante su ausencia o imposibilidad lo puedan hacer algunos de los otros 2 funcionarios, ¿no? No existe esta cuestión. Lo pueden hacer de forma indistinta y cualquiera de ellos puede ser el que lo lleve a cabo, ¿ok? Ahora bien, si tomamos ya el contenido de ese código que ya habíamos mencionado, de ese ordenamiento jurídico, nosotros tendríamos que indicarlo ya con el fundamento legal. Analizamos rápidamente el contenido de algunos artículos para que ustedes tengan un poco más de la certeza de lo que establece la legislación. Y entonces veamos lo que indica, por ejemplo, el artículo 92, ¿sí?, de dicho ordenamiento. Este artículo nos dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendido en todos los procedimientos penales y los juicios relacionados en delitos obviamente previstos en ese mismo código, en el Código Fiscal de la Federación, y que obviamente que para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en el capítulo que ya hemos mencionado en algunas ocasiones, será necesario que previamente, por supuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Primer aspecto, formule querella, ¿ok? Obviamente, decíamos nosotros, claro que sí, los delitos pueden ser iniciados o la acción penal que se va a llevar a cabo para tener conocimiento, la autoridad tenga conocimiento de estos delitos o inicie el procedimiento, puede ser por querella. Entonces aquí este artículo nos indica obviamente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
es quien va a iniciar, ¿verdad? O va a formular la querella, ¿no? Y también en ese mismo ordenamiento nos indican que obviamente, independientemente, ¿no?, del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo, si es que se había llevado a cabo un procedimiento de esa naturaleza, ¿no? Después, también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que declarar que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en lo establecido, obviamente, de los que establecen algunos de los mismos preceptos que contempla, y en específico artículo 102, artículo 103 o el mismo artículo 115 que ya habíamos mencionado hace un rato. Otro aspecto que también tiene que llevar a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la formulación de la declaratoria correspondiente, ¿sí? Obviamente en los casos de contrabando de mercancías, por las que no debe, por supuesto, o por las que no deban pagarse impuestos y que requieran permiso de autoridad competente o de mercancía de tráfico prohibida. Entonces, tiene que formular la declaratoria correspondiente, ¿ok?, en los casos de este contrabando. Vamos a tener nosotros que esta figura está ampliamente analizada, regulada en el código que estamos comentando, ¿ok? Es un tema muy amplio, ¿sí? Demasiado amplio para abordarlo en un cuatri, ¿no? Entonces, tendríamos nosotros que hacerlo de una forma así, muy rápida. Y de hecho, pues es todo lo que vamos a indicar. Más adelante, y como les digo, algunos de estos delitos, algunas de estas figuras, los vamos a asignar para que investiguen un poquito más y tengamos un conocimiento un poquito más amplio, ¿no? Ahora bien, continuamos con lo que establece este artículo o con lo que se determina del análisis de ese artículo 92. Y entonces nos indica que los procesos por los delitos fiscales que se señalan en el mismo contenido, ¿sí?, del artículo, se van a sobreseer, ¿sí?, a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando obviamente las personas a las que se les está imputando la comisión del delito paguen las contribuciones que han dado pie o que han originado los hechos que se les están imputando, la defraudación. Claro, sabemos perfectamente, ¿verdad? Lo que les va a interesar es que se pague, ¿no? Si le debes, es como cuando estamos deudores en el pago de el predio, en el pago del agua, lo correspondiente a algunas zonas. Cuando lo que se trata es de recaudar, ¿sí?, la cantidad que se debe, de repente convocan, ¿verdad?, para que pagues y te hacen un descuento considerable, porque lo que les interesa es que pagues, ¿no? Aunque sea menos de lo que debes, pero que pagues. Bueno, pues tendríamos nosotros que analizar qué tanto, ¿verdad?, se puede llevar a cabo en uno o en otro rubro esta cuestión. La petición en este caso, chicos, que deseamos nosotros de solicitar, por supuesto, que las sanciones, que los recargos respectivos o que los créditos fiscales queden garantizados, obviamente, a satisfacción de la Secretaría, por supuesto, ¿sí? Se tendrá que hacer ante el Ministerio Público y, por supuesto, con un asesor jurídico que formule el alegato de clausura, porque ya se inició un procedimiento. Entonces se le tiene que poner fin, ¿verdad?, a ese procedimiento que ya se está llevando ante la autoridad competente. Entonces, esta petición que se realice ante el Ministerio Público Federal, por supuesto, va a surtir efectos respecto de las personas a las que se haga referencia, ¿verdad? Bueno, continuamos.